Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Quiero que vaya conmigo rápidamente a recordar unas palabras en Deuteronomio capítulo número 26. Deuteronomio capítulo número 26. Todos sabemos que Israel cuenta entre muchas fiestas una fiesta llamada la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias consistía en presentar lo primero y lo mejor de todos los frutos. Presentaban los que habrían abierto matriz, tanto de animales como de humanos, presentaban delante del Señor ello. Presentaban también los recursos de la tierra, lo que los agricultores traían lo mejor para la casa del Señor en categoría de primicia. Primicia significa primeros frutos, lo primero y lo mejor. Y en todo ello yo quiero compartir, aunque no meramente con la intención antiguo testamentaria, pero sí trayendo a la luz del Nuevo Testamento la riqueza, la belleza que hay en entender las primicias, para que podamos ser edificados y ser bendecidos y podamos ser parte de esa bendición que Dios nos da en traer y atender y atraer las primicias. Ahora, las primicias son los resultados no de lo que se consiguió estando esclavo Israel en Egipto, sino de lo que produjo estando ya Israel en Canaán. Leamos por favor esta primera instancia de Deuteronomio capítulo 26 versículo 1. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 3: te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres y que nos la daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Verso 5: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esta es una historia de la que representa precisamente las primicias. La primicia se llevaba a la casa del Señor como resultado del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Él los sacaría de la tierra de Egipto y los llevaría a una tierra que fluiría leche y miel. Entonces Dios no lo pidió estando Israel en Egipto, pero sí lo ordena o lo pide estando Israel en Canaán. En Levítico 23 también enseña que presentaban la primicia como gavillas del producto del trigo, y lo que hacía el sacerdote con las primeras gavillas era levantarlas y mecerlas delante de Dios. ¿Por qué era tan importante las primicias? Porque la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Cuando nosotros ponemos primicias, estamos enfocando que Dios es digno de lo primero. No se trata de recursos, se trata de honra. No se trata de dinero, se trata de honra. No se trata de elementos, se trata de honra. La honra siempre el Señor nos la da como una oportunidad para liberar honra a nuestro favor. Y las primicias son parte de esa honra. Pero antes de adentrarnos a varios detalles, al verlo también con la lupa del Nuevo Testamento, extraigamos riquezas tan lindas acá que el Señor le dio a Israel.
Cuando hayas entrado, punto número 1, la presentación de las primicias se daba como evidencia de haber conquistado y estar en estabilidad. Conquistado y estar en estabilidad. También era la manifestación del cumplimiento de lo que Dios había prometido. Cuando alguien presentaba primicias, estaba notificando lo que Dios dijo que nos lo daría, pues ahora lo traigo como una evidencia. Número 3 o número 4, estos pensamientos. Dice en el verso 2: tomará las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en una canasta. Ahora, ellos no repartían las primicias, los primeros frutos, a quienes ellos quisieran. Había un orden, Dios lo había establecido. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero no tenemos correctas direcciones. Y las buenas intenciones no basta sino con correctas direcciones. La dirección Dios se lo da y le dice dónde y cuándo tenían que llevar las primicias. Entonces en el versículo 2 dice, en la segunda parte: lo pondrán en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto es una representación como de una congregación. No se llevaba a cualquier lugar. Hoy representa traerlo a la casa del Señor. Y luego dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás. Ellos llegaban donde había sacerdote, a la casa del Señor. No era repartirlo a quien quisiere, sino que llevarlo con intención a la casa del Señor, presentar a las manos de los sacerdotes para que el sacerdote lo oficiara o lo presentara delante de Dios. Pero ellos venían confesando. ¿Se recuerda la declaración? Leámoslo. Dice el verso número 3, segunda parte: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos la daría. Llevar primicias era confirmar que el que promete cumple. Llevar primicias era manifestar que Dios es fiel para traer evidencias, y aquí están. Yo soy parte de esa evidencia. Traer primicias era dar testimonio de que el Señor era veraz. 1 y 2, otra de las declaraciones que sigue diciendo, dice el verso número 4, dice: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Verso 5: y hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Estas declaraciones las venían, valga redundancia, declarando los que traían las primicias. Un arameo fue mi padre. En otras palabras, alguien que salió de otra región, fue extranjero y habitó como esclavo también con un pueblo. Dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Cuando está notificando esa declaración, están haciendo memoria de dónde estuvieron y en qué condición. Es como decir: nunca voy a olvidar que yo venía de algo que se estaba muriendo, pero Dios nos trajo a una tierra fructífera. Te voy a decir algo entre paréntesis: nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Cuando tú recuerdas de dónde Dios te sacó, siempre tendrás un corazón agradecido y un corazón humilde. Cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, nos envanecemos y somos malagradecidos. Ellos recordaban eso, su origen, la condición de donde venían, de un padre que estaba ya como a punto de perecer, el cual descendió a Egipto, habitó allí con pocos hombres. Pero oiga, eso está recordando la esclavitud que vivió Israel. Esclavos de Faraón, estuvieron bajo yugo de esclavitud, pero luego allí creció ese pueblo y llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Y esta es la evidencia de la conquista. Ahora en Romanos capítulo 11, para ir al Nuevo Testamento, versículo número 16. Romanos 11 amplio habla acerca del olivo verdadero.
Cómo algunas ramas fueron desgajadas para dar la oportunidad a injertar al olivo silvestre. Está representado el olivo silvestre a la gentilidad, a todos aquellos que no veníamos del linaje de Israel. Entonces el contexto habla de esto, de Israel. Pero el principio que quiero extraer relacionado a la línea de pensamiento de las primicias está en el verso 16. Y dice Romanos 11:16: si las primicias son santas, en otras palabras, si las primicias se consagran, si se dedica a lo primero y lo mejor, oiga la garantía que viene, también lo es la masa restante. En otras palabras, si traemos los primeros frutos, aquí literalmente nos han traído frutos, si traemos los primeros brotes, los primeros frutos y los consagramos, hay garantía que entonces el resto de la cosecha que vendrá durante el año también será consagrado, será santificado, será bendecido. Y luego dice la segunda parte: y si la raíz es santa, también todas las ramas lo serán. Ahora aquí hay una pregunta: ¿qué pasaría si alguien identifica las primicias? ¿Cómo se traducen las primicias ahora? Ya entendemos que son los primeros frutos, eran los que abrían matriz, eran los primogénitos del ganado, eran los primogénitos de la mujer que abrió matriz. Esos eran consagrados a Dios. ¿Cómo se traduce ahora? Algunos tienen el rema de Dios de dar el primer sueldo, por ejemplo, de que el primer negocio que cerraron a principios de año, durante el primer mes, esa es la primicia. Que cerraron varios negocios, destacan el mejor y lo seleccionan para Dios, por ejemplo. Otros acostumbran la primer venta del día, otros acostumbran el primer salario de la semana, algunos hasta del mes, y lo dan como primicia. Eso es un asunto entre el individuo y Dios. Y ese principio, hermano, yo recuerdo a un amado que siempre año con año se acerca, unos amados, y me dicen: el pastor, nosotros tuvimos varias ventas en este mes, pero de esas ventas siempre seleccionamos la mejor y la mayor para el Señor, y traen la mejor y la mayor primicia para Dios. Son ideas de cómo puede traducirse una primicia, porque a veces no sabemos, conocemos un poquito el concepto, pero como cada caso es un caso y cada forma de producir es diferente, debemos de tener algunas ideas. Pero vayamos a la escritura. Entonces dice acá que si las primicias son santificadas, el resto de la cosecha o de la masa también lo será. ¿Qué pasaría si alguien se come las primicias? Se está dando la oportunidad de que sea santificado el resto de la cosecha. ¿Qué pasa si alguien se come la raíz del árbol? Se está dando la oportunidad de que haya tronco, que haya brote, que haya flores, que haya fruto. Entonces las primicias, que he representado también en esta alegoría de la raíz, hermano, no se podían comer. Se debía de santificar, de consagrar, porque si las primicias son consagradas, son dedicadas, entonces el resto de la masa lo será. Veamos del Señor Jesucristo que habla al respecto de las primicias. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Es un recordatorio precioso. 1 Corintios capítulo 15 versículo número 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como es Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Voy a poner esto entre comillas. Qué casualidad que Jesucristo el Señor murió en una fiesta, fue escondido en otra fiesta y resucitó en otra. ¿Saben qué fiesta resucitó? En la fiesta de las primicias. Él murió en el Pesaj, que es la fiesta de la Pascua, que era la fiesta donde sacrificaban corderos. Qué casualidad, fiesta profética. El Cristo de la gloria fue sacrificado. Cristo fue escondido durante 3 días. Esos son los panes sin levadura. Fue representando a Cristo escondido, es decir, más bien representando el pan sin levadura a Cristo que fue escondido.
y luego resucita. Pero cuando resucita, resucita en una fiesta también, la fiesta de las primicias. Él tenía que ser el primero en todo. Dele un aplauso y honre al primogénito de entre los muertos, a Jesucristo, las primicias del Señor. Ahora, hay un detalle con las primicias. Las primicias no podían demorarse en traerse a la casa del Señor. Era urgente traerlo a la casa del Señor, porque ya vimos que se iba a consagrar, se iba a santificar, y eso garantizaría el bienestar del resto de la cosecha. En Éxodo, solo se lo leo, capítulo número 22, para ver este principio, verso 29 al 31. Éxodo 22 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Eso de no demorarás es no te tardarás. No guardarás mucho tiempo para traer las primicias. Me darás el primogénito de tus hijos, verso 30. Lo mismo harás con lo de tu buey, con lo de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me la darás. Ahora oiga esto. En el capítulo número 20, para ir con esa línea de pensamiento, si era urgente presentarlo al sacerdote, según vimos en Deuteronomio 26, en el capítulo número 20 de Lucas capítulo número 20, quiero que vea usted una tremenda gráfica que Cristo vive como primicia de entre los muertos. Resulta que en el capítulo número 20, usted lo puede leer desde el principio, habla cuando llega María Magdalena y otro discípulo a encontrar al sepulcro, a buscar al Señor. Entran y encuentran nada más el vendaje, el sudario ordenado, pero no estaba el Señor. Piedra removida, unos ángeles les hablan, pero ella tiene conversación con alguien que a su parecer era el hortelano, como el encargado del lugar. Y platicando estaba con él cuando trae una revelación el Señor, y ahí me llama la atención lo que Jesús dice. Acuérdese, las primicias era urgente llevarlas primeramente a la casa del Señor, a ser presentadas delante del Dios de los cielos. Entonces, dice en el versículo número Cristo, ya vimos que es las primicias de entre los que durmieron, pero vea por favor desde el verso 14 para comprenderlo mejor. Estoy en Lucas 20:14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Ella estaba buscando el cuerpo de Jesús. Pero aquí ocurre algo interesante en el verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Reconoció que era el maestro. Pero vea lo que pasa en el verso 17. Jesús le dijo: no me toques. Oiga, no me toques. Ella, sin duda, al ver al impacto, a tener la revelación de que quien le hablaba era el maestro, era su Señor, era su amado, hermano, lo primero que ha de haber ocurrido es llegar a abrazarlo, a tirarse a sus pies, y él rehusó y le dice: no me toques. Ahora, ¿por qué no quería que le tocase? Oiga, dice en el versículo número 17, dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe por qué el Señor no quiso que lo tocara una persona en esta tierra? Porque todavía la primicia no la había recibido el Padre. El Padre era el primero que tenía que recibir. ¿Alguien está entendiendo? Recibir la primicia. No me toques, no he subido, soy la primicia, me tengo que presentar a la casa de mi Dios. ¿Alguien está entendiendo? Era tan importante, hermano, ese momento. Ahora, ese mismo día, mire lo que sigue a continuación. Entonces le dice, en verso 7, estoy en el verso número 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En el verso 19, ¿qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué
Ese mismo día, el de la mañana, donde él rehusó que una mujer lo tocara porque no se había presentado al Padre. Una vez se presenta las primicias, viene otra dimensión en el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom, paz a vosotros. Mire qué interesante. Estaba la puerta cerrada, pero apareció Jesús. Es que Jesús, con un cuerpo ya transformado, glorificado, atravesaba los sólidos, atravesaba los espacios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces viene el Señor y se manifiesta a ellos. Y aquí hay otra característica. Fue tal que se manifestó, que dice en el versículo número 20: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí sí, deliberadamente él llegó a mostrar manos, a mostrar su costado, se evidenció. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom a vosotros, paz. Vea lo que dice el verso 21, segunda parte: como me envió el Padre, me envió el Padre. Recuérdense que Cristo es la primicia de los resucitados. Ahora la primicia, si las primicias es consagrada, el resto de la masa lo será. Mira el resto: así también yo os envío. Ustedes son el resto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde viene nuestra bendición? Que Cristo, hermano, después de haber sido presentado como primicias, ahora entra en otra dimensión, y les imparte a los discípulos y les garantiza que hay preservación de la cosecha. Cristo, como primicia, garantiza preservación de la gran cosecha. Todo el que muera en Cristo no muere, duerme. Un día se va a levantar como se levantó la primera cosecha, la primicia, que es Cristo, delante del Padre. Así es de que todos los que tenemos algún difunto por ahí, tenemos la esperanza que si murió en Cristo solo está durmiendo. Ya Cristo fue presentado, el resto va a ser presentado, y si nosotros quedamos vivos, diría Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Entonces aquí hay una bendición y una protección. Quiero ir rápido acá. Dos presentadores de primicias rápidamente en Génesis 4. Génesis 4. Estamos poniendo fundamentos para ver la importancia de la primicia. ¿Cuándo se debía de traer? ¿A dónde se tenía que llevar? Y dice Génesis capítulo 4, versículo número 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces vea esto aquí: había uno que se dedicaba a ser pastor de ovejas. Ese era su oficio, su asignación, su área de producción era el poder pastorear las ovejas. Él era una persona que estaba pendiente de rebaños. Pero el otro era un agricultor, alguien que se dedicaba a hacer producir la tierra. Entonces llegó el momento de traer primicias, llegó el momento de presentarse delante de Dios. Y dice, verso 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note, dice: trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Déjelo a mi cuenta. Yo me imagino, haga de cuenta que habían, qué sé yo, remolachas. Estaba ahí lleno de remolachas, una sección de su campo. Y él vino y agarró una remolacha cualquiera. No se tomó el cuidado de ver si tenía plaga, si estaba mordisqueada, algo. No, él tomó una remolacha y se la lleva. Ese es lo que iba a presentar. Miren lo que hizo el otro presentador de primicias, el que cuidaba rebaños, Abel. Entonces dice el verso 4: Abel trajo también de los
primogénitos, primicias, de los que habían abierto matriz de sus ovejas, pero no cualquiera, de lo más gordo de ellas. Oiga, por favor, si le habían nacido en esa temporada, tenía 20 recién paridas, él dijo, bueno, aquí hay primogénitos, este es primogénito, este también, este es primogénito, pero de entre los primogénitos quiero el mejor. Y empezó a buscar el más hermoso, el más gordito. ¿Qué pasaría con aquel que dice, voy a darle a Dios? Algo así fue Caín. No importa qué le voy a dar, esta remolacha, ya después de todo aquí está. Este no tuvo el cuidado de revisar. Hay personas, hermano, que le dan al Señor las obras. Eso no es primicia. Le dan a este que está, vamos a ver, este que nació tuerto, este que nació así perniquebrado, este que lo mordisqueó un lobo, este que está todo sarnoso, lo voy a llevar a la casa del Señor. Eso no es honra, eso es una deshonra. Hermano, Abel representa el diligente y entendido que iba a llevar no cualquier primicia. De los primogénitos seleccionó el más hermoso. ¿Alguien está entendiendo? Entonces él trajo lo mejor de lo primogénito y lo presentó. ¿Y qué hizo Dios? En el verso 4, segunda parte: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Toma nota que primero el Señor va a ver al ofrendante y luego va a ver la ofrenda. Mire lo que dice en el versículo número 5. A ver, 4, segunda parte: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si ambos estaban trayendo lo que producían, sí, pero uno le prestó importancia y valor a la acción que iba a dar. Tuvo el cuidado de seleccionar de primogénitos lo mejor, lo más gordito, lo más hermoso. El otro trajo cualquier cosa y eso no trajo honra. Y ya usted conoce la historia, cómo terminan estos personajes. Esto, más que traer dinero, más que traer recursos, más que presentar algún bien, se trata de honra. Diga conmigo, honra. Honra. 3:9 de Proverbios, es un clásico. 3:9 de Proverbios, que dice: honra a Jehová con tus bienes. Honralo. Se trata de honra. No se trata de un asunto de traer algo. No, si eres el dueño del oro y la plata. Pero la honra se traduce en evidencias. Y esas es parte, las primicias. Dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero de cada productividad o de cada región que está produciendo. Si eran rábanos, los primogénitos de los rábanos. Si eran, hermano, cabritos, los primogénitos de los cabritos. Si tenía también por ahí árboles de manzano, los primogénitos, las primicias de los árboles de manzano. De todos vuestros frutos. Dice: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y aquí mismo, en el mismo versículo, te da el resultado que provoca: y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en lo que están emprendiendo, trabajando o produciendo? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Hermano, nadie pone un negocio para pasársela contando chistes o haciendo dibujitos o matando moscas. Si alguien pone un negocio es para producir, para reventarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para generar. Si alguien va a la universidad no es solo porque quiero saber y quiero ilustrarme, no, quiere ser mejor productivo y más fácil, ¿verdad? Generar. Pues entonces aquí tome nota usted que el Señor dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares, lugares donde se procesa el vino, rebosarán de mosto, de vino nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ver fruto abundante en el área que Dios me permitió producir, en ese negocio, en esa empresa, en ese trabajo, en ese emprendimiento, no me debo de olvidar del principio de la honra.
Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos mis frutos. Todavía dice amén usted. Ese es el principio, hermano, honrar. Ahora, te recuerdo, era tan importante que Dios dijo que tenía que llevarse pronto. Solo te hablo esto último para presentar las primicias. En el Salmo 105, versículo 36, dice la Escritura, en el Salmo 105, 36. Esta es la antítesis para conocer lo que ocurre del lado negativo cuando es golpeada la primicia. Cuando es presentada, ya sabemos, si las primicias son santificadas, el resto de la masa lo será. Como que es un seguro que va a proteger el resto de la cosecha. Pero miren lo que ocurrió en Egipto. Y aquí, usted sabe que Dios trató a Egipto por 10 plagas. 9 plagas no doblegaron el corazón de Faraón. La 10ª lo doblegó, a lo menos por un tiempo. Fue cuando le tocó los primogénitos. Los primogénitos, los que habían abierto matriz, los primogénitos que murieron en Egipto. Ahí golpeó el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque ahí descansaba la fuerza. En el resto hay fuerza, había fuerza, pero en el primogénito residía lo mejor de la fuerza. Estaba la primera generación de mantener fuerte el imperio egipcio. Pero ahí golpeó Dios. Y dice en el verso número 105, capítulo 105 del Salmo, verso 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. ¿Cómo le agrega? Las primicias de toda su fuerza. Dios hirió las primicias de toda su fuerza. Entonces, ojo, cuando alguien no hace el correcto uso de honrar a Dios con las primicias de toda su fuerza, está provocando un debilitar en el resto. Esto no es impositivo, esto debe de ser voluntario, en obediencia y sobre todo en fe. Quiero que se ponga de pie. Vamos hoy a traer primicias. Yo tengo la mía acá. Vamos a presentarla delante del Señor. Luego vamos a juntarla en un solo cesto y vamos a hacer lo que hacía el sacerdote, presentarla delante del Señor. Le voy a leer un texto que no quiero pasarlo por alto. En el capítulo 44, versículo 30 de Ezequiel. Oiga lo que dice Ezequiel 44, verso 30. Porque era tan importante para Dios que el pueblo trajera primicias. Le voy a volver a preguntar, pueblo, ¿verdaderamente usted quiere la bendición de Dios en su casa, en su negocio, en su trabajo, en su salud, en su ministerio, en su llamado? ¿Cuántos quieren bendición integral de Dios? No, si no quiere, dígame, tírela y dígame dónde la va a tirar. Porque yo necesito un templo grande para que usted tenga un estacionamiento para que meta su carro grande. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren la bendición de Dios sobre su vida? Solo léalo o escúchelo. 44 de Ezequiel, verso 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Pregúntate si reposa la bendición en tu casa. ¿Has honrado a Dios? ¿Quién es hoy el gran sumo sacerdote, el gran sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como sacerdotes de un nuevo pacto presentamos las ofrendas, los diezmos, las primicias al gran sacerdote. Y el gran sacerdote o el sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, la presenta delante del Padre y le dice: Señor, aquí está. Esto lo presenta el refugio de la oveja. Esto lo presenta aquella oveja, Señor, aquel siervo, aquella sierva que te ama con su negocio, pero lo está manifestando en evidencias. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios?
hagámosla reposar siendo fieles. Tal vez no venías preparado con primicias. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Te voy a recomendar algo, como algunos hacen. Toma un sobre y pon ahí algo. Esto representa mi primer negocio, no lo traje hoy. Esto representa mi primer día de salario, o semana, o mes, lo que sea. Pero participa. Nadie te va a estar buscando para que lo hagas, porque aquí es un asunto de honra, de entendimiento y de fe. Pero participa. Levante sus manos al cielo. Si alguien necesita un sobre, ahí hay servidores y servidoras atentos. Levántelo, hija, los sobres para que los vean, que ahí están. Y tome un sobre y ponga ahí una nota si no lo trajo, si no vino preparado. Los que están en casa y quieren ser parte de la bendición de dar a Dios primicias, los primeros frutos, ahora lo entendiste y quieres ser parte, solicita al WhatsApp que aparece en pantalla un enlace o pregunta cómo enviar una donación desde tu casa y poder dar al Señor. Los que dan electrónicamente, recuerde que hay un aparatito en el ingreso. Al final pueden preguntar por ese aparatito para ofrendar de esa manera. Oramos, levante sus manos. Padre, gracias porque nos das la dicha de venir y traer. Hoy santificamos esta acción de fe que hoy tu pueblo trae. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a venir y luego vamos a integrarlo en uno para orar y presentarlo. Así de que véngase al altar en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.